hablando de todo un poco. Nicky estaba hablando de las palmeras, porque hoy el libro es interesante. El libro así, diría ¿cómo se llama Agner Mejía, puro Kung Fu Panda. Pero los libros que hoy tenemos, tanto el de Gobierna tu Día, de Joel Osteen, que es Frente a la Tormenta, y va a hablar precisamente de cómo las palmeras logran tener esa flexibilidad y esa forma de poder resistir las tormentas, pero no digamos la palabra nos va a hablar el día de hoy. Y saben que llama la atención porque hoy vamos a tener la oportunidad de ver varios textos. Primero, Marcos 15, 33 al 39 y Marcos 16, 1 al 7 y 14 al 20. Y aquí nosotros vamos a entender que en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús podemos ver el poder del rebote. Escucha esto. Parecía que el enemigo había vencido. Parecía una palmera destruida por la tormenta, pero el poder de Dios en su Hijo hizo que se levantara de los muertos y venciera. Y eso es lo que nos permite a nosotros también como cristianos hoy tomar los beneficios de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y no importa la tormenta, no importa la situación, podemos tener esa capacidad de rebote y volvernos a reponer esa resiliencia, de decir, yo me vuelvo a levantar, yo no nací para quedarme acostado, yo tengo que volverme a erguir y decir, en el nombre de Jesús tengo victoria. Así que amigos, sin más, hoy sí vamos a ver la presentación del libro de los libros, la palabra del Señor. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Desde mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja y la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía, déjenlo, veamos si Elías viene a buscarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente al verlo morir así dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Queridos amigos, por excelencia, este texto es que nos permite entender a nosotros como cristianos que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos ahora acceso al Padre a través del Hijo Jesucristo. Sabes que a ese templo, ese lugar sagrado, ahí nadie más podía entrar y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y nosotros no podíamos entrar ahí. Y era un lugar designado únicamente para que el sacerdote pudiera entrar, que el sacerdote pudiera pasar a ofrecer, a expiar los pecados de él y de los del pueblo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo muere en ese momento, el velo se rasga. Y hay una peculiar nota en la palabra del Señor, porque dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y yo siempre me pregunté, ¿pero por qué dice de arriba hacia abajo? ¿Por qué explica ese detalle? ¿Sabes qué pasa? Si tú tienes una cortina, que quieres rasgar y estás en el piso porque es una cortina alta, tú regularmente la vas a agarrar de abajo hacia arriba, porque es la parte que puedes agarrar. Pero se rasga de arriba hacia abajo, desde un lugar donde humanamente nadie lo hubiera podido hacer. Se rasga esa cortina porque Dios permite que por los méritos de Jesucristo ese velo se rompiera. Y ahora en Hebreos dice que tú y yo nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. No nos quedamos en el atrio, no nos quedamos en el lugar santo, sino que pasamos al lugar santísimo y podemos decirle al Señor, Padre, aquí están mis peticiones, y nos acercamos confiadamente sin ser consumidos, fulminados por la misma santa presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Tú y yo podemos entrar a ese lugar, tenemos acceso al trono de Dios y decirle, Señor, para la situación de hoy, yo necesito tu ayuda, yo clamo a ti. Tienes acceso al Padre si eres hijo, y si eres hijo tienes ese regalo de parte de Dios. Nicky, qué cosa más bella los regalos que Dios hace en nuestra vida. Imagínate ese plan de salvación tan bien pensado, tan bien ejecutado, y cómo nosotros ahora podemos decir que tenemos entrada a ese lugar santísimo del que tú hablabas, Antulio, por algo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Tan fácil de decir, de contar, de aceptar como la gracia, pero qué plan tan maravilloso, me imagino yo, lo que Jesús pasó, sintió en ese camino para poder llegar a salvarnos a nosotros mismos, que fue el objetivo. Así es, y no solo la salvación, pero la relación, porque la salvación nos la dio para todo aquel que cree, o sea, Él se erige como aquel al que nosotros podemos voltear, como aquella serpiente en el desierto en el tiempo de Moisés, al que todo el mundo tenía que voltear a ver. De la misma manera, Él se levanta para que todo aquel que pueda voltear a ver esa cruz
tenga No muera. salvación, pero también relación. Una relación diaria y constante, Julio. A mí me encanta verlo desde la perspectiva de que yo soy tan diminuto, tan chiquito, y el Dios enorme, todopoderoso, soberano, se acerca a mí a través de Jesús, ¿verdad? Se hace pequeño como yo para estar cerca de mí y me da la oportunidad de que yo, siendo tan chiquitito, pueda entrar delante de su presencia. Me pone a pensar en esa parte y digo yo, qué privilegio el que tenemos hoy, gracias al sacrificio de Jesús, que podemos llegar ante el creador de todo, ¿verdad? Decía por allí un creador de un personaje que está muy famoso últimamente por una película, él decía, nosotros no somos creadores e inventores de nada. El que creó todo y el que inventó todo es Dios. Nosotros solamente echamos y diseñamos y editamos cosas, pero el que creó todo es Dios. Y ese creador de todo, a través del sacrificio de Jesús, nos ha abierto la puerta para que nosotros podamos entrar delante de él y eso me encanta. Y hablando que hoy es miércoles del recuerdo, mi querido Julito, hay una canción que me vuelve loco, que en mi peor momento, en medio de pandemia, y precisamente él cierra con esa canción, él empieza a cantar eso, el mundo, él dice, todo, bueno, de hecho dice, todo va a estar bien, es Redimidos con Evan Craft. Con Evan Craft. Ajá. Y entonces la cantan en versión inglés, como en mi pueblo, y versión español, como también en mi otro pueblo. Y entonces Evan Craft canta esa canción y él dice, el mundo en sus manos está. Y después dice, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda maldad. El mundo en tu mano está. Mi mundo en tu mano está. Querido amigo, sabes que así como el Señor sostiene las galaxias, el universo, las estrellas, todo lo que sostiene, los ecosistemas, lo que sucede en el mundo, Él sostiene absolutamente todo. Solo ponte a pensar que los árboles, que los pajaritos que están ahí, todo funciona a la perfección y de una manera espectacular porque Dios lo creó. Pero ese mismo Dios que sustenta el universo también sustenta tu vida. Te tiene en la palma de tu mano. Él tiene un redoma donde cada lágrima que tú has vertido, donde cada situación que tú has vivido, Él lleva recuento. Y un día tú vas a poder estar en su presencia y ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque el sol no hará su luz, ni tampoco su calor. Así es, querido amigo. Yo se lo dije, Julio. Es miércoles de recuerdo. Muy bien. Y hablando un poco de lo que mencionábamos al inicio de la palmera que se dobla ante la tormenta, creo que para el contexto bíblico parecía que aquí la palmera estaba volteada, ¿no? Se había la caído. tormenta se había caído. Pero Marcos 16, 1 al 7 y de 14 al 20 nos da otro panorama. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno. El que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Finalmente, se apareció a los 11 mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y esto lo encontramos nosotros basado en la parte final del texto que acabamos de comentarles, porque aquí tenemos varios segmentos y aquí es Marcos 16, bueno, de hecho, 16, 14 al 20. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban.
Amén. Qué belleza. Miren, amigos, y qué interesante cómo en producción nos logran hacer ese resumen que nos puede llevar en esas etapas del Señor hasta el momento en el que nosotros somos empoderados y nosotros somos aquellos que el Señor dice, yo los he llevado, yo los he enviado a ustedes y en mi nombre. De hecho, Jesús dice, mayores cosas ustedes harán. En mi nombre estas cosas sucederán. Es increíble ver cuántas cosas hizo Jesús. De hecho, dice la Biblia que ni siquiera de todo lo que él hizo y los milagros que sucedieron pudieron escribirse. Aún hubo más milagros. Imagínate eso. Solo pongámonos a pensar que cuando estudiamos los evangelios, algunos de ellos resaltan que cuando el Señor Jesucristo, en el momento que él fallece, los sepulcros se abren. Los sepulcros se abren por completo y gente empieza a resucitar a consecuencia de la muerte del Señor Jesús. Gente que salió y que la gente vio viva. Milagros que sucedieron. Ese tipo de milagros, ese era el Dios que te predicamos, que te compartimos. No es un Dios que dejó la tumba ahí con un espacio, con un cuerpo muerto, sin vida, sino que resucitó, dejó la tumba vacía y está vivo y un día va a regresar. Él no está aquí en esta tierra. El que está aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acompaña, pero Jesús un día va a regresar y cuando regrese, todo ojo le verá, toda lengua lo confesará. Toda rodilla se inclinará ante el Hijo de Dios, amigos, y ese es el trabajo que nosotros tenemos como testigos presenciales de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nikki, cualquiera puede rebatir de repente teológicamente alguna situación de Jesús, cualquiera puede rebatir algún punto en el que no esté de acuerdo, pero nadie puede rebatir el testimonio de lo que nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Él ha hecho en nuestra vida, los cambios que ha realizado, las cosas que ha hecho. ¿Quién puede rebatir el testimonio de cómo Dios transformó tu vida, transformó la de tu familia, la de tu esposo? ¿Quién puede rebatir un testimonio? Nadie. A mí que no me digan que la mula es pinta si yo tengo los pelos en la mano, porque ya lo hemos vivido, ese testimonio, ¿quién te lo puede quitar? Y a veces nos olvidamos que la vida sucede mientras vivimos. Cuando vemos el paso de Jesús por esta tierra, vemos que mientras Él se mueve de un punto A a un punto B, algo sucede. Y Él marca a alguien que iba de Judea a Galilea y que se pasa por Samaria y toca a una samaritana. Que iba a sanar a la hija de Jairo y una mujer con flujo de sangre es sana. Que él se levantaba, iba al estanque de Bethesda. A mí me encanta en la serie de Chosen cuando dice, tengo una cita y voy a ir a ver a un paralítico. Y los discípulos no saben qué es lo que está haciendo Jesús, pero Él tiene una intención. Y a mí lo que me gusta de poder rescatar en la vida de Jesús, que hace que Jesús estuvo como palmera. O sea, Él no cayó. Y hay 3 puntos que a mí me gustan y uno es el enfoque. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. No importaba si en el trayecto del punto A al punto B lavaba pies o hacía milagros, porque Él sabía dónde iba. Punto número 2, Jesús tenía intencionalidad en accionar. Él no era una fe sin obras que estaba muerta, sino que Él decía, ok, hoy me voy a levantar, porque ¿de qué sirve el enfoque si no hay acción? Y Él accionaba. Y número 3, el señorío de Dios. O sea, Él siempre dependió del Señor y de la misión que Dios le dio a Jesús para venir a esta tierra. Yo creo que hoy vamos a hablar acerca de cuando las tormentas nos sacuden. Y creo que estos 3 puntos son dignos de imitar en Cristo, porque no vamos a ser libres de tener aflicción, pero sí sabemos que Jesús y Dios tienen un plan y va a estar con nosotros. Amén, así es. Los discípulos decían, de lo que hemos visto y oído, nosotros les hablamos, y nosotros creo que podemos también dar testimonio, no de lo que nos contaron, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido y de lo que hemos oído. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos un poco en también cómo los discípulos, en este momento en que les crucifican a su maestro, ellos también pudieron haber estado como una palmera que parecía vencida ante la tormenta, ¿verdad? El hecho de pensar en su corazón, todo lo que nos dijo es mentira, todo lo que nos ofreció no va a pasar, ya lo mataron, ya lo vemos cómo lo llevan a la tumba. Pero cuando en el pasaje, en el verso 14, les dice que cuando Jesús les llama la atención y les llama a la reflexión por su incredulidad, ellos lo ven. Y a partir de allí, el Señor también les da un llamado en el verso 20 y los envía a hacer algo. Y digo yo, ¿cómo el Señor los levantó? El hecho de ver que Él estaba vivo, los impulsó a cumplir con el propósito que Él tenía. Yo quiero invitarte hoy, quizás estás pasando una situación difícil y tú dices, no sé qué va a pasar, veo oscuridad, parece que la situación está muy complicada para mí. Tu Salvador vive y Él quiere que cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Así que
no te quedes lamentando la situación, sino que pon todo en las manos del Señor que te llamó y ten confianza de que el que te llamó, el que vive y permanece para siempre, va a tener cuidado de ti y va a hacer que su propósito se cumpla en tu vida. Absolutamente de acuerdo. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. De hecho, versículo 17 dice, y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Y ahí está la lista de cosas que vamos a poder hacer en su nombre. Amigos, el secreto no es solamente ser testigos, lo cual hay que ser. El secreto es entender que en el nombre de Jesús, cuando estamos conectados con Él, en su nombre cosas suceden. Porque miren qué lindo, en la parte 19 dice, después de que el Señor Jesús habló con ellos, con sus discípulos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. O sea, tomó su lugar de vuelta. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes. Y miren esta parte, como que dice, ya se fue y ahí se quedó todo. Pero no. Y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Querido amigo, Él no nos deja solos. Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros y estaré con ustedes. Él dijo, es que es increíble, Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida, hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros. Él te acompaña donde quiera que tú estás. Si tú lo estás escuchando ahorita en un bus, en un carro, vas con un grupo de amigos, con tus papás en el vehículo, vas a estudiar como jovencito, tú puedes sentir la presencia de Dios donde quiera que estás. Sabes que una de las sensaciones más lindas, decía un predicador, una de las sensaciones más lindas que un ser humano tiene, un cristiano tiene, es que tiene ausencia de soledad. Nosotros los cristianos nunca nos sentimos solos. Aunque estés solo, aunque estés privado de libertad, aunque estés en un momento difícil, nunca estás solo. Dios está contigo en esa cama de hospital, en ese lugar donde te encuentras, en esa situación difícil. No estás solo. No importa la tormenta, Dios está contigo. Él no te dejará y no te desamparará. Ese es un regalo extraordinario. Nikki, oremos un momentito breve, porque si no ya sabes que ahí a verme nos jala las orejas, pero oremos, digámosle, Señor, te necesitamos en medio de la tormenta. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy estamos escuchando algo que nos va a traer libertad, Señor, que nos va a hacer sentir que no estamos solos, porque acabamos de escuchar, Señor, que tú estás con nosotros en cada momento, en cada decisión, en ese fracaso, Señor, en esa pérdida del empleo, en esa quiebra económica, Señor, en ese diagnóstico de cáncer. Tú estás ahí, Padre. Permite que nosotros, sobre todas las cosas, podamos anhelar experimentar tu presencia, porque si nosotros estamos contigo, Señor, si tu presencia está con nosotros, ¿quién nos va a hacer frente y quién nos va a faltar? ¿Quién nos va a decir que no se puede, Señor? Gracias porque tú nos acompañas en cada momento y agradecemos y bendecimos tu nombre por este regalo, Señor, que es tu presencia en nuestra vida. Amén y amén. Vaya con Dios. Y Joel Osteen nos dice a nosotros 6 claves para maximizar tu éxito y acelerar tus sueños. Escucha esta parte. Tal vez no hemos reparado en esto. Son 6 claves para maximizar tu éxito y acelerar tus sueños. O sea, tus sueños pueden acelerarse a raíz de leer contenidos, sabiduría que puede venir a ayudarte en la vida. Y principalmente hoy que estamos hablando frente a la tormenta, en esta temporada de decisiones positivas, en este libro, creo que Dios va a estar hablando a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando realmente creemos que todo se cayó, que todo se derrumbó, que las cosas están malas, como le pasó al mismo Jesucristo, que dijo, el enemigo mundo y las tinieblas, el enemigo mismo, el mundo y las tinieblas dijeron, se acabó. O sea, ya hubo victoria. Y Él se levantó, querido amigo. Así tú te puedes levantar de las cenizas, y ese es el secreto para esta temporada de nuestra vida. Así que, sin más, ¿qué les parece si empezamos la lectura del libro con la voz de nuestra querida Nikki? Emocionados de empezar el libro. Hoy no somos muchos, pero somos machos. Así que vamos a leer. ¿Listos para levantarte? Todos nos enfrentamos a cosas en la vida que tratan de derrumbarnos. Es fácil perder nuestra pasión y pensar que esa es la manera en la que las cosas van a ser. Pero Dios no te creó para ser vencido. Él te creó para ser un vencedor. Él ha puesto algo en tu espíritu llamado rebote. ¿De qué se trata, Julio? El rebote significa que cuando te derriban, no te quedas abajo. Hay una fuerza que respira en tu dirección, haciendo que ocurran cosas que no podías hacer, dándote la fuerza que no tenías y hace que te levantes, porque tienes un rebote. Esa dificultad no puede derrotarte. Puede que te retenga temporalmente, pero es solo cuestión de tiempo antes de que vuelvas a levantarte. Puede que haya cosas que han vencido contra ti. Ahora, los pensamientos te dirán, nunca te pondrás bien.
La pandemia arruinó tus finanzas. Siempre lucharás con esta adicción. No creas esas mentiras. Puedes estar en el suelo, pero eso o ese no es tu destino. Tu destino final. Dios está diciendo, prepárate para levantarte, prepárate para el favor, prepárate para los avances, prepárate para la sanidad. Lo que está destinado para dañarte, Dios lo está tornando para tu beneficio. Veamos lo que dice Miqueas 7. No te alegres de mí, mi enemigo, cuando caiga. Me levantaré. Él no se quejaba de los problemas y no se desanimó por haber sido derribado, porque entendió este principio que había rebote en su espíritu. En medio de la dificultad hablaba de victoria. Si vas a salir de ese desafío, tienes que hacer lo que hizo Miqueas y decir, este problema no vino para quedarse, vino de paso. Si Dios está a mi favor, es más de lo que el mundo puede estar en mi contra. Me voy a levantar. Cuando dices eso, las fuerzas de la oscuridad tiemblan. Cuando declaras, me levantaré, los ángeles se ponen a trabajar ya no más. Esto nunca va a cambiar. Mi negocio nunca va a sobrevivir. Mi hijo nunca volverá a tomar el rumbo. Detente. No hables más. Si hablas derrota, vas a tener derrota. En lugar de eso, di como dijo Miqueas. Si he tenido dificultades, no estoy negando el problema y no estoy actuando como si no existiera. Todo lo que estoy diciendo es que no me voy a quedar aquí. Me levantaré, veré la bondad de Dios. Mis últimos días serán mejores que mis días pasados. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él no dejará que te metas en un problema del que no puedas salir. Esa persona que te abandonó no detuvo tu destino. Deja de darles poder pensando en que ellos arruinaron tu vida. Dios tiene a alguien mejor. David dice, Dios me sacó de un pozo y puso mis pies sobre una roca. Puedes estar en el pozo, por así decirlo. No es cómo puedes salir. La buena noticia es que no tienes que salir solo. El Dios Altísimo está a punto de sacarte. Él está a punto de liberarte de esa adicción. Él está a punto de cambiar el informe médico. Él está a punto de abrir nuevas puertas, traer nuevas oportunidades y nuevas relaciones. Ese pozo no es tu destino. Prepárate para levantarte. El apóstol Pablo dice, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive dentro de ustedes. Las fuerzas de las tinieblas hicieron todo lo posible para detener a Jesús, pero no pudieron evitar que se levantara. Eso me dice que nada de lo que enfrentes, ningún desastre natural, ninguna enfermedad, ninguna adicción, ningún sueño perdido puede alejarte de su propósito. El enemigo puede haber hecho todo lo posible, pero su mejor esfuerzo nunca será suficiente. Es impresionante, queridos amigos, que el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, dentro de nosotros, es extraordinario. Yo te voy a decir una cosa, y esto es fundamental para lo que estamos leyendo el día de hoy. Yo te cuento, la Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Sí lo dice la palabra. Fuimos creados por Cristo Jesús para buenas obras, de hecho. Somos criaturas. Los animales son criaturas. Las personas son criaturas, o sea, Dios creó y la creación está ahí. Sin embargo, no todos somos hijos de Dios. El Hijo de Dios es aquella persona que ha recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. De hecho, la palabra nos dice a nosotros, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, o sea, el regalo, la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. O sea, a todo el que entiende que es pecador, le entrega a Cristo su corazón, se arrepiente, tiene ese cambio en su mente, tiene revelación y de esa revelación viene arrepentimiento y le recibe en el corazón, el Señor le permite, cuando haces esa oración de fe, el Señor viene a tu vida. No es un cambio de religión, es una relación que se inicia, porque a causa del pecado nuestra relación está separada. Nosotros estamos separados de Dios si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces Él restaura todo y nos hace nuevas criaturas. Deposita su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué te explico esta parte? Porque cuando tú decides, y esta oración la vamos a hacer al final, si tú quieres hacer esa oración, la vamos a hacer. Está pendiente porque la vamos a hacer. Pero cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo, Él entonces no solamente perdona tus pecados, sino que esa medida sustitutiva que Él hace en la cruz del Calvario te cubre a ti. Él no te perdona, solo emite una orden de perdón. Él dice, yo ya pagué por Antulio, ese pecador religioso, hipócrita. Yo ya pagué, ese inmoral, yo ya pagué.
Eso me pasó a mí. Cuando yo tuve esa revelación, mi vida fue transformada. Entonces tuve una relación siendo evangélico, no tenía una relación con Dios y le entregué mi corazón al Señor. Todo este contexto sirve para entender que cuando tú eres hijo, recibes el espíritu de adopción por el cual tú puedes decir, Abba, Padre. Eso quiere decir, papito mío. Tú puedes decir eso. Entonces, Jesucristo, Él es la primicia de la resurrección, pero es el primogénito en todo. Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero tú y yo nos convertimos en hijos de Dios por adopción, porque tenemos el Espíritu del Padre. Y cuando Él mora en ti, entonces Romanos 8:11 cobra sentido. Porque dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo habita en ustedes, ese mismo Espíritu va a vivificar tu cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Ese cuerpo mortal va a ser vivificado para un día para resurrección, para darte un cuerpo nuevo, pero en la tierra el Espíritu Santo te da vida. La sanidad para ti, para mí, viene de adentro hacia afuera. No solamente eso, trae vida, es una vida en abundancia, es una energía que te da, es una relación. De hecho, la Biblia dice que es dunamis. Dunamis, Nikki, ¿sabes qué significa? Dinamita. El Espíritu Santo dentro de nosotros es dinamita, es fuerza, Imagínate es poder, eso. es poder de Dios, es impresionante. Y es que es ese espíritu que levantó a Cristo entre los muertos y que no entendemos que habita en nosotros. Y si nosotros tenemos a Cristo adentro de nosotros, ¿por qué vamos a temer? O sea, hay problemas que nos producen ansiedad, pero Jesús vino a explicarles y les explica directamente a sus discípulos por medio de parábolas. Y un ejemplo está en Lucas 12, en donde Jesús dice, ¿por qué van a temer? No es más importante la vida que el cuerpo o qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Y pone el ejemplo de un hombre rico que tenía tanto estrés que decía, ¿dónde voy a guardar todos mis bienes? Entonces se le ocurre construir graneros más grandes y después de que los construyó dice, bueno, yo, alma mía, estoy contento, voy a descansar, voy a comer, voy a vivir, voy a ser feliz. Y Jesús dice que Dios le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y ¿quién va a tener todos los bienes que tú ya acumulaste? Cuando nosotros somos ricos para nosotros mismos y no para Dios, es cuando viene esa ansiedad. Y olvidamos que lo que tú decías, Antulio, de que la Biblia dice que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Entonces, ¿por qué voy a temer? Imagínate cuántas veces en la Biblia Jesús dijo, no temas. Porque estar consciente de que ese Espíritu nos va a levantar es lo que nos hace fluir, dar vida y estar bien, aunque la circunstancia no sea la mejor. Muchas veces nos toca ir contra corriente, ¿verdad? Contra todo pronóstico humano. Y yo creo que pues tener confianza en lo que Dios tiene para nosotros nos fortalece. Y aquí quiero contarles una breve experiencia personal. Cuando me tocó hacer mi primer casting radial, resulta que me encontré con un productor que me recibió de una manera no muy amigable y me dijo 3 cosas. Me dijo lo siguiente, me dijo, ¿a vos quién te dijo que podías ser locutor? Fue lo primero que me dijo. Lo segundo es, vos no tenés voz de locutor. Y lo tercero, y con broche de oro, me dijo, aquí no vas a poder hablar de tu Jesucito. Así me lo dijo literalmente. Y entré al casting, me fue muy mal y salí un tanto frustrado. Esto de hacer radio y todo fue un sueño desde niño. Y yo entré al casting y me fue muy mal y yo pasé algunos meses frustrado porque yo dije, definitivamente no nací para esto. Sin embargo, los planes de Dios para mí eran diferentes y meses después decidí cambiar el chip y dije, me tocó levantarme, ¿verdad? Porque había quedado todo doblado después de la tormenta y me tocó levantarme y aquí estoy 15 años después. Quizás no tengo el vocerrón, tal vez en Sí eso lo tenía, tenés. tal vez en eso tenía razón, pero Dios en sus planes me tiene trabajando en medios de comunicación y he tenido 15 años hablando de mi Jesucito, ¿verdad? Y eso creo yo es un privilegio. Los planes de Dios eran diferentes a lo que la visión de este personaje tiene y pues aquí estamos. Y yo creo que a veces nosotros creemos en lo que las personas dicen o creemos en lo que las situaciones dicen y no nos damos cuenta de los planes de Dios y las oportunidades que Dios tiene de nosotros y cómo podemos nosotros a través de sus planes hablar acerca de lo que Él hace y cómo transforma la vida de las personas. Así es, y cómo podemos tener la capacidad de levantarnos y no creer esas voces, ¿verdad? Porque cuando Dios pone algo en tu corazón y eso está dentro de ti, puedes cambiar. Fíjate que y recuerdo que cuando pasamos de radio a televisión, un amigo bromeando, porque estaba bromeando, ¿verdad? Y también él aplica dentro del contexto porque también está aquí con nosotros, pero este amigo viene y dice, miren, ¿y ustedes cómo les va? Ustedes que tienen cara como para radio, ¿cómo les va? Y nosotros
O sea, no solo no tenemos voz de locutor, sino que cara para radio, ¿verdad? Entonces dije yo, Dios mío, lo digo bromeando, por supuesto, y de hecho hemos hecho cuantas anécdotas de eso. Sin embargo, el enemigo trabaja fino y utiliza a veces esas palabras, o por ejemplo, no eres el hombre de Dios, no estás sonando como debe sonar, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y empiezas a recibir esos ataques y de repente alguien lo dice de una buena manera, pero el enemigo agarra ese dardo, lo redirige y te lo tira a tu cabeza y te dice, no tienes la capacidad, o como leímos acá, tus hijos no lo van a lograr, no vas a salir de esa adicción, no vas a salir de esa quiebra. Ponle nombre a la situación. Pero Dios dice, yo no te dejaré. Dios dice, yo estoy contigo. Más de 360 veces en la Biblia hay no temas. No temas. ¿Qué será? ¿Será casualidad Solo que es cree. una para cada día del año o no? No es casualidad. Amigos, hay una canción de un grupo que se llama De Hombre a Hombre, que se llama Me Levantaré. Y me encanta esa parte y se la voy a narrar, no cantar, pero dice así, cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear, pareciera que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar, no hay salida por ningún lugar, ya no hay fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino. Jesús, tú tienes trazado mi destino. Y después empieza a decirnos, me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré, me levantaré. Amigo, hoy es día de levantarte. Si el enemigo te ha dicho que no se puede, hoy es día de levantarte. Si el enemigo ha querido susurrar a tu oído, eres un fracasado, la pandemia te arruinó, no vas a salir de esta enfermedad, ese matrimonio destruido te devastó y te despedazó, esos hijos, no importa qué, vas a salir adelante. Si estás privado de libertad, vas a salir libre. Y si no, esa libertad de Cristo Jesús en tu vida te hace libre de todas las maneras posibles, querido amigo. Hoy es un día de levantarnos. Pero ¿cómo empieza todo? ¿Sabes cómo empieza la promesa de aquel que está dentro de nosotros? Con una oración de fe. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús y pasar de ser criatura y convertirte en un hijo, hay una sola fórmula, es arrepentimiento. Es decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Cuando tú tienes orgullo, como me pasó a mí, o religiosidad, y tú tienes orgullo, ves a Dios de lejos y está bien, yo voy el domingo a la iglesia, no. Necesitas arrepentimiento. Decirle, Señor, te necesito. Y esta oración puede transformar tu vida. Permíteme orar por ti, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, con esta comunidad virtual. Y yo sé que muchos de aquí hoy van a pasar de criaturas a hijos de Dios. A través, Señor, de una oración pequeña pero poderosa. Yo te pido que ellos puedan, ahí donde están, en sus carros, en su casa, en el gimnasio, en el trabajo, hacer una pausa espiritual, en discreción, donde quiera que estén, Señor. Y hacer esta oración. No necesitan tal vez cerrar sus ojos si están manejando, si vas solo en el carro. No, necesitas solo hablarlo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde está, repite conmigo y di, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en una cruz y que tú, Señor, tuviste el mérito de pagar por mis pecados esa medida sustitutiva. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida. Regálame tu Espíritu Santo, Señor, por el cual yo soy una nueva criatura y te puedo ahora decir, papito mío, Señor, perdona mis pecados, olvídate de ellos, échalos al fondo del mar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo, si tú hiciste esa oración de fe, por favor, escríbenos. Déjanos saber que la hiciste para que te podamos acompañar y mandarte información importante que te pueda ayudar en tu crecimiento personal, en tu relación, en tus primeros pasos, en tu relación con Dios. Así que bueno, amigos, estamos en la recta final de este segmento. De hecho, ya nos pasamos, pero bueno. Y como decía aquella canción, soy nueva criatura, soy declara La escritura. Esa Nicky le hace el ritmo. Muy bien, bueno. Yo quiero recordarle que este programa se pone mejor y mejor. ¿Y sabes por qué? Porque el centro tiene un nombre. El centro de este programa se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el centro de todo lo que hacemos. Él es nuestro respirar. Él es nuestro amanecer. De Él es del quien yo me enamoré un día y que mi corazón transformó, como dice la serie de Chosen, cuando Pedro cae postrado ante los pies de Jesús, cuando viene esa pesca milagrosa y dice, Señor, soy pecador. Un día nos encontró. Ese es el Jesús que te estamos hablando, el que transforma tu vida, el que te hace, como diría Rafa, de aquellos que trastornan el mundo. Somos aquellos seguidores de Cristo Jesús. Vaya con Dios. Hoy estamos con un tema, es frente a la tormenta, y estamos hablando del rebote. Y quiero contarles que producción nos ha preparado una linda nota de video para que nosotros podamos ver, más que una nota, un pequeño video en el que podemos observar una palmera que está en crisis. Veámoslo.
De hecho, es un video en el que podemos ver cómo la palmera, en medio del azote del viento, con un mar muy fuerte, para si tú estás en la radio, puedes ver cómo esa palmera se está agitando y se mueve y se mantiene firme. Bien despeinada, pero bien despeinada. parada. Cabal, imagínense eso. Y cómo después esa Qué palmera belleza. puede verse frondosa después de que pasa la tormenta. Como que no pasó Miren, nada. Como que no pasó nada. Sinceramente, como que no pasó nada. Y quiero contarles, amigos, que en medio de esa situación, yo tengo en el corazón este texto que vino al escuchar el tema, que es precisamente el Salmo 92, 12 al 15. Escucha esto, es un lindo salmo. Salmo 92, 12 al 15. Escucha lo que dice. Pero los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Mira qué promesa más linda la del Salmo 92, 12, 15. Mira qué fácil. Salmo 92, 12, 15. A esa promesa es para ti. Tómala para ti. Aún en la vejez producirán fruto. Imagínate eso, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Yo creo que nuestra boca tiene poder. Utilízala para hablar, que no por tu justicia, no por tus méritos, porque decidiste caminar correctamente, porque Jesucristo es el que nos hace justos, pero eres un hombre o una mujer que vive en integridad. Esa promesa es para ti, esa promesa es para los tuyos. Aún en la vejez florecerán. Así que, amigos, sin más, eso le da pie a la lectura que tenemos que leer hoy, que es Poder de Rebote, mi querida Nikki. El poder de rebote hace unos años atrás. Tuvimos un gran huracán en Houston. Me di cuenta de todos los diferentes tipos de árboles que fueron derribados. Enormes árboles de roble que tenían 3 o 4 pies de ancho. Vi pinos que eran más de 30 metros de altura, tirados en el patio tras otro. Árboles grandes y árboles pequeños. Ninguno de ellos podía soportar los vientos huracanados. Solo había un tipo de árbol que no fue derribado. Esa era la palmera. Y es porque Dios diseñó la palmera para resistir las tormentas. A diferencia de la mayoría de los árboles, la palmera es capaz de doblarse para no romperse. Un cierto tipo de palmera puede doblarse toda, donde el tope casi toca el suelo. Imagínense eso. Durante el huracán puede permanecer doblada por 3 o 4 horas, pareciendo que está destruida. Pero cuando el viento se calma, se levanta derecha, como estaba antes. Todos los demás árboles siguen en el suelo. ¿Cuál es la diferencia? Dios puso el rebote en la palmera. Puede ser que sea empujada, pero es solo temporalmente. El Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera. La razón por la que Dios eligió una palmera y no un roble o un pino es que Él sabía que pasaríamos a través de tormentas. Él sabía que las cosas tratarían de empujarnos y alejarnos de nuestro destino. Así que Él dice: voy a hacerte, adivine cómo, como la palmera, voy a poner rebote en tu espíritu. Puedes pasar por dificultades, una pérdida, una decepción, pero en algún punto los vientos se detendrán, la tormenta pasará y como esa palmera tú volverás a levantarte. Puedes estar doblado ahora, te enfrentas a desafíos y los pensamientos te dicen que nunca va a funcionar. Prepárate, vas a levantarte. Tienes el poder de rebote. Cuando la tormenta termine, no vas a estar tirado, derrotado y golpeado. Vas a estar sano, bendecido y próspero. No te parecerás a lo que has vivido. Nadie será capaz de decir que incluso tuviste esta dificultad. Lo que me gusta de Dios es que Él no solo te lleva a través de la tormenta, Él hace que el enemigo pague por traer el problema. Cuando la palmera se dobla durante el huracán, se podría pensar que eso daña el árbol y lo debilita. Pero las investigaciones demuestran lo contrario. Cuando el árbol está siendo empujado y estirado por los vientos, eso fortalece el sistema de raíces y le da nuevas oportunidades de crecimiento. ¡Qué increíble! Después de la tormenta, cuando la palmera se endereza de nuevo, está más fuerte de lo que era antes. Cuando salgas de esa tormenta, cuando te endereces, no serás el mismo. Al contrario, serás más fuerte, más sano, mejor y listo para un nuevo crecimiento. Cuando pases por tiempos difíciles, necesitarás recordarte: puedo doblarme, pero no me voy a romper. Dios no te dejará enfrentar nada que sea demasiado para ti. Las cosas pueden venir en tu contra, pero estar abatido no es tu destino.
La derrota no es la forma en que termina tu historia. La enfermedad, los problemas y el no tener suficiente no son permanentes. Creo que incluso ahora los vientos están empezando a amainar. Las fuerzas que te han obstaculizado se están rompiendo. Los poderes de las tinieblas están siendo empujados hacia atrás. Estás a punto de ver avances, libertad, alegría y victoria. Qué cosa más linda. Queridos amigos, yo no sé si tú sientes en tu espíritu cómo Dios está levantándote el día de hoy. Sabes que yo sentía al leer esta lectura, al ver ese pequeño salmo que el Señor me llevó a leerlo completo y al ver estas promesas, entender que el justo florecerá como la palmera. Dios me llevó a sentir que hay mucha gente que se ha sentido derrotada. Y no hay sensación más terrible que la sensación del fracaso cuando se te mete al corazón. ¿Sabes cuál es el problema de una barca cuando va navegando por el agua? El problema no es el agua que tiene a su alrededor, no son los problemas. El problema es cuando el agua se le empieza a meter. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el fracaso se te empieza a meter al corazón y no entiendes que el fracaso solo son peldaños para el éxito, que el fracaso solo son temporadas que vienen a tu vida y dejas que se te meta, esa sensación de fracaso es terrible. Yo le contaba a un grupo de amigos cerrado en el que durante todo este tiempo de pandemia mi mente empezó a juguetear con pensamientos que no provenían de Dios. Empecé a sentir la frustración, empecé a sentirme fracasado definitivamente por lo que la pandemia estaba permitiendo. ¿Y sabes qué es ahí cuando tú tienes que regresar al Señor y decirle, el fracaso no me hace fracasado, la quiebra no me hace a mí una persona rota, el divorcio no te hace a ti una persona desechada? No, es una oportunidad que tú puedes utilizar y decir, me voy a levantar, no me voy a quedar ahí, Nikki. Yo platicaba con una persona a la que quiero mucho recientemente que perdió su empleo soñado. Y me dice, Nikki, acabo de perder la oportunidad de mi vida. Yo aquí me quería jubilar, yo aquí tenía planes, había alcanzado la meta más grande que yo tengo. Y yo lo escuchaba y Dios habló mucho a mi corazón porque a veces vemos la vida como un evento único. Yo me recuerdo cuando me casé, a mí me casó mi pastor favorito, Antulio Castillo. Y Antulio antes de casarme me dijo, mamita, cuando usted entre, por favor escoge bien la canción, no vaya a poner, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Yo te dije eso. No, tú me dijiste eso hace tantos años. Antulio dice, yo fui a una boda y la novia entró con esa canción. Ustedes no me van a creer que yo quería entrar, que para esta hora llega. Yo decía, me acaba de botar mi canción. Y Antulio, tú tenías el control, como a ti te importan mucho los detalles de la ceremonia. A nosotros se nos olvidó el cantante, entonces Yo canté, no. No cantaste, pero... Pero casi. El violinista hizo favor de cantar Todo va a estar bien. Everything a Firulais. Y fue un desastre. Y todo el mundo se me acercaba en la boda y me decía, Nikki, la papa está ácida. Y yo estaba feliz en mi boda y Nikki, la papa está ácida. Y la papa está ácida. Y vengo de la luna de miel y todo el mundo me llama para decirme que la papa está ácida. Y realmente cuando la vida es un evento que para esta hora ha llegado, cuando el fracaso llega me va a botar. Pero ¿cómo reconoce la gente que yo estoy con Cristo? ¿Qué me hace diferente de los demás a la hora de una tormenta? Y vemos que en Mateo 8 Jesús calma los vientos. ¿Y qué pasa ahí? Los discípulos se meten con Jesús en el mar y dice que la tormenta, las olas cubrían la barca. Y Jesús estaba dormido y los discípulos le dicen, despiértate, ¿no ves que perecemos? Nos vamos a morir. Y entonces Jesús se levanta y dice, reprenden las olas y el viento se calma y todo está bien. ¿Listo? Pero Jesús les llama la atención diciéndole, ¿por qué están amedrentados, hombres de poca fe? Él ya se había levantado y había reprendido las olas y los hombres se maravillaban. Entonces, aquí hay un factor. No es que como cristianos vamos a estar libres de tormenta. La diferencia es que Jesús está en la barca. Cuando nosotros entendemos que pase lo que pase, si la presencia del Señor, como tú lo decías al inicio, está con nosotros, no importa el fracaso, porque la vida no es un evento en la vida. Jesús lo explica en su palabra y dice, la vida es mucho más que el cuerpo y el vestido. Antonio. Totalmente. Y tu fiesta, tu boda. Gracias, Antulio. No comiste papa. Yo también me la comí, estaba riquísimo todo. Y nos la disfrutamos, pero sabes que Dios nos da esas oportunidades de decir, en medio de la tormenta nosotros podemos ver aún la forma en que tú enfrentas el fracaso, la dificultad, la enfermedad, es un testimonio vivo a los de afuera.
Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que en medio de esta pérdida o en cualquier otra situación puedas estar todavía alabando a Dios o diciendo gracias a Dios y dando la perspectiva correcta? Eso testifica. Sí, yo creo que ninguno quiere estar doblegado. Nos genera mucha molestia, pero me encanta esta frase. Puedo doblarme, pero no me voy a romper. Y yo reflexionaba en lo siguiente. Digo, doblegarse es estar acá. Quizás hoy te toque estar doblegado. ¿Por qué en lugar de quejarte no aprovechas la oportunidad que estás doblegado y le dices, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, ¿verdad? Y esa canción y decir, aprovechar el momento para adorar a Dios, aprovechar el momento para rendir lo que eres y poner tu vida a la disposición del Señor. Max Lucado escribe en un libro que se llama Ansiosos por Nada, describe lo siguiente. ¿Puede la muerte quitarnos la alegría? No, Jesús es más grande que la muerte. ¿Puede el fracaso quitarnos la alegría? No, Jesús es más grande que nuestros pecados. ¿Puede la enfermedad quitarnos la alegría? No, Dios ha prometido que ya sea de este lado de la tumba o del otro lado, Él nos sanará. ¿Puede la desilusión quitarnos la alegría? No, porque aun cuando tal vez nuestros planes no resulten, sabemos que el plan de Dios sí resultará. Y yo quiero invitarte en esta mañana. Quizás algo te está quitando la alegría o el hecho de estar doblegado sientes que todo se acabó y que estás a punto de romper y que algo pase, algo trágico. Recuérdate, tienes a Dios de tu lado. Si tienes a Dios, tienes lo que necesitas. Y en este momento quizás es la oportunidad perfecta para rendir y adorar y agradecer y disponer el corazón y permitir que el Señor haga su voluntad en medio de este proceso. Qué fenomenal. Y déjame contarte que Joel Osteen dice una su frase que de verdad la usa muy frecuentemente. Y él dice, double for trouble. ¿Verdad? El doble por lo que has perdido, por el problema. Y así es como suele suceder, amigos. De repente, Dios, sabes que hay un momento en la vida de inflexión, hay un momento en que tú estás doblado, pero de repente Dios dice, ¿sabes qué? Yo recompensaré y te daré el doble por lo que perdiste. Por ejemplo, si tú escuchas Eclesiastés 7:14, dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada después de él. O sea, Dios tiene algo. Dios puede devolverte ese mal y salir y darte de cenizas y darte... en vez de luto, darte alegría, en vez de llanto, darte gozo. Dios puede hacer cosas extraordinarias, solo hay que resistir. El problema es cuando nosotros nos quebramos, porque estás hecho para ser una palmera, pero ¿qué pasaría si la palmera se da por vencida? Y se saben qué, traigan el machete y solo terminen el trabajo. Ya estoy doblada, solo hagan el corte. Nosotros sí podemos decir ya no hay quebrarnos o decir, Señor, no voy a dejar que esto pase sobre mi vida y en tu nombre, porque no es en tus fuerzas, es en el nombre del Señor Jesús. Decir, yo no voy a permitir que esta situación o esta circunstancia me destruya. Hay una canción como hoy estamos Sí, cantores. así estoy, ya me siento hasta, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pues Y hay competencia. Es una canción que me encanta que dice, y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y cada vez que la escucho, ustedes tal vez dicen, Nikki, es que eso que tiene de santo, ¿verdad? Y en el cielo descubrió gaviotas. Y yo cuando lo escucho, pienso en esa escena cuando Dios está en la tormenta, Antulio, y esa libertad que podemos encontrar, que nos va a hacer ver gaviotas en medio de la tormenta. Y me doy cuenta que no importa cuánto dure ese tiempo tan oscuro, sino lo que importa es quién va en la barca conmigo y cómo eso va a afinar mi visión y alegrar mi espíritu. Ahora sí, y cuántas cosas no hemos visto, porque ¿quién de nosotros ha estado exento de situaciones de problema, de enfermedad? Y queridos amigos, yo creo que por ahí está el reto el día de hoy. Yo creo que Dios está hablando a nuestro corazón y yo quisiera animarte a que tú por un momento pienses y reflexiones en los textos que hemos estado leyendo el día de hoy. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros estas tormentas de la vida? Frente a la tormenta, ¿qué vas a hacer? Sabes que Jesús, como en su capacidad de comunicación, Él habló de dos tipos de personas, el hombre insensato y el hombre sensato, el hombre necio y el sabio, ¿verdad? Y entonces el prudente y el insensato. Entonces, ¿qué es lo que Él dice? Dice, yo compararé a dos hombres, uno de ellos. Vinieron vientos, vinieron aguas, pegaron contra su casa y esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Era un hombre sensato. Pero el hombre necio es aquel hombre imprudente, es aquel que fundó su casa sobre la arena. Eso quiere decir sobre sus capacidades, sobre sus títulos, sobre sus posesiones, sobre apellido, sobre su abolengo, sobre lo que sea, pero no en Dios. Y vinieron aguas, y vinieron lluvias, y pegaron contra su casa, y su ruina fue grande.
¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Querido amigo, el secreto de una palmera son las raíces. El secreto de una palmera es que conforme el viento le empieza a golpear, lo que hace la palmera es enraizarse más y le da fortaleza. Sale más construida después de la tormenta. De la misma manera, querido amigo, el fundamento de nuestra vida tiene nombre. La esencia de lo que nosotros hacemos tiene nombre. Y su nombre es Jesucristo. Y esa es la razón por la que nosotros hoy venimos a orar y venimos a decir, Señor, te necesitamos. Por eso queremos orar juntos en esta recta final. Julio, ¿qué te parece si hacemos una breve oración pidiéndole al Señor que nos ayude y que Él sea nuestro fundamento? Estamos en la recta final de este segmento, pero creo que hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, si yo tal vez he querido fundamentarme en mí, hoy es tiempo de decir, no, me arrepiento. Quiero fundamentarme en ti para ser esa palmera bien enraizada que pueda aguantar las tormentas de la vida. Claro. Quiero invitarte a que nos acompañes. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por todo lo que permites, aún por aquellas cosas que vemos como negativas. Queremos, Señor, pedirte que hoy seas el fundamento, el lugar donde estamos cimentados. Señor, que no sean nuestros logros, los recursos, las relaciones, las situaciones, los empleos, sino que seamos, Señor, cimentados en ti y en tu palabra. Fortalécenos, Señor, que en medio de la prueba y la dificultad no nos rindamos, no nos demos por vencidos, porque hay una esperanza que nos sostiene y es la esperanza que tu palabra nos cuenta, Señor, que un día, Señor, te veremos y estaremos frente a ti. Y esperamos, Señor, llegar a ese día en donde nos encontremos contigo. Tú eres nuestra fuerza. Señor, tú eres quien nos levanta. Tú eres quien nos sostiene. Y oramos con confianza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De verdad, qué privilegio ha sido estar acá. Gracias por prestarnos sus oídos, sus ojitos, sus sentidos para poder juntos compartir esto y empezar este día en la recta final del mes de abril. Este es el último miércoles de abril. ¿Saben por qué? Porque estamos finalizando este mes, sin embargo, bendecidos y agradecidos con el Señor. Una ronda final de despedida, mi querida Nikki. El temor arruina nuestra confianza en la bondad de Dios. Así que no importa cuál sea su situación, suelte el control, porque aún en el último minuto, Dios no va a permitir que usted se hunda. No temas, solo cree, dice la palabra del Señor. Es una perfecta oportunidad para levantarte como las águilas por el poder de su amor. Así que nada es tan difícil, nada es tan grande como para que Dios no pueda actuar. Así fenomenal, fenomenal. Gracias, mi querido Julio. La verdad es que ha sido un privilegio estar con ustedes, amigos. Queremos recordarles que los programas se ponen mejor, mejor y mejor. Hoy estuvimos viendo un tema importante. Bueno, de hecho, el lunes, no más distracciones. El martes, sal de una falsa deuda. Hoy miércoles, listo para levantarte. Y mañana, espera y ve lo que sucederá. Y tú no te lo quieres perder. En nombre de Nikki Barrera de Morales, el tremendo Julio Calo, su humilde y seguro servidor Antulio Castillo, le decimos, ni solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos. Así es, queridos amigos. Yo quiero ser como las águilas.